La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Empieza una nueva semana, es lunes, es la semana después del estallido del caso Koldo García y el diputado socialista José Luis Ábalos, de quien Koldo era su hombre de confianza, mantiene todavía a esta hora su acta de diputado. Las informaciones que han ido saliendo desde el momento de la detención del asesor del exministro de Transportes sitúan a Ábalos en una situación muy comprometida. Es verdad, como dice él, que hasta ahora no le han acusado de nada, pero es verdad también que todo indica que el exministro sabía, porque así se lo habían advertido, de las andanzas de su amigo. Este fin de semana el PSOE, sin decírselo explícitamente, le ha abierto la puerta para que se vaya, pero Ábalos sigue sin cruzarla. Se lo ha dicho el propio Sánchez y también le han indicado la salida todo aquel ministro que haya tenido actos públicos este fin de semana. Ábalos se agarra a que ya no es ministro, como diciendo que si lo fuera, porque las tropelías de su hombre de confianza se cometieron siendo responsable de transportes, si fuera todavía ministro ya hubiera dimitido. ¿Qué sentido tiene este argumento? Ábalos sigue teniendo un cargo público, es diputado socialista y Koldo García era un hombre que estaba bajo su responsabilidad. Y si no, ¿cómo llega alguien sin ningún tipo de preparación a ser consejero de Renfe o de Puertos del Estado? ¿Cómo es que negociaba y hablaba en nombre del ministerio? ¿Cómo es que utilizaba el ministerio como sede de sus reuniones? Pero es que además, cuando todo esto pasaba, Ábalos era también el secretario de organización del Partido Socialista, el encargado, si se hubiera dado el caso, de hacer dimitir a alguien en circunstancias similares. Pedro Sánchez no puede dejar pasar un día más sin encapsular y cortar de raíz cualquier caso de corrupción que afecte al Partido Socialista. Si no lo hace, estará comprometiendo los principios que le llevaron a la Moncloa: ser implacable ante la corrupción, mandar el mensaje de que la corrupción en el PSOE es cortada de raíz, sea quien sea el que tenga que caer. Y si no lo hace rápido, todo su discurso en esta materia quedará en papel mojado. No sirve ser implacable solo con la corrupción del otro. Es con la propia, con la que se tiene que demostrar el compromiso. Ábalos no puede seguir manteniendo el acta de diputado del PSOE si el PSOE no quiere abrir una nueva vía de agua con la que no contaba en este turbulento arranque de legislatura. Àngels Barceló. En el PSOE admiten que la situación de José Luis Ábalos es insostenible y han pasado, lo decíamos, el fin de semana pidiéndole que se vaya. Se lo han pedido directamente en público y en privado. Le han señalado un camino que él ignora al menos de momento, porque hay en el partido quienes esperan que su salida no pase ya de hoy mismo. Él, que fue ministro y que como secretario de organización daba las órdenes internas del Partido Socialista, ha decidido resistir como diputado pese al mensaje que le lanzó, por ejemplo, para empezar, la vicesecretaria general. Parece que no hay ningún tipo de reproche penal de delito al señor Ábalos y por tanto le corresponde a él tomar cualquier decisión. Yo sé lo que yo haría. Pese al mensaje del secretario general y presidente del gobierno. Esa lucha contra la corrupción ha de ser implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga. Colaboración absoluta con la justicia para llegar hasta el final. Transparencia absoluta hoy. Y el que la hace, la paga. Y pese al mensaje de ayer mismo de la portavoz del gobierno. Tolerancia cero ante la corrupción y ante los corruptos, sean quienes sean, vengan de donde vengan. Tolerancia cero. A pesar de todo eso y a las llamadas en privado, Ábalos aguanta. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Es evidente el efecto político del llamado caso Koldo y el PSOE quiere poner el cortafuegos en el exministro, que dice que si todavía lo fuera ya habría dimitido, pero que como no lo es, no tiene por qué marcharse. El miércoles hay sesión de control y en Ferraz no quieren que Ábalos siga siendo diputado para entonces. Hoy se reúne en Ferraz la Ejecutiva Federal de los Socialistas. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Ferraz ha contactado durante este fin de semana con José Luis Ábalos, así lo confirman a la SER fuentes de la Dirección Federal. La prioridad de Sánchez es pasar página, no quieren ni pensar en el PSOE que Ábalos se presente en el Congreso el miércoles, cuando el presidente y 4 ministros tienen que responder por el caso Koldo. El miércoles, además, tendría que presidir él la Comisión de Interior del Congreso. Sabe que no puede ir, así lo aseguran fuentes del PSOE, que este fin de semana ha subrayado en público el caiga
caiga quien caiga, mientras apretaban en privado. Diputados y dirigentes del PSOE coinciden en que ya tenía que haber dimitido por la responsabilidad de nombrar y mantener a Koldo García en el ministerio. Es mucha la incomodidad y la preocupación entre los socialistas, a pesar de la tranquilidad que exhibió el exministro en sus entrevistas del fin de semana. Para la Moncloa es muy importante cerrar este asunto cuanto antes y centrarse en desbloquear la ley de amnistía, porque son conscientes de que solo así Sánchez podrá consolidar la relación con los socios y asentar la legislatura. ¿Al PP no le está haciendo falta ya la amnistía para hacer oposición en este momento al gobierno? Ha llegado a decir Elías Bendodo que el responsable de la trama es Pedro Sánchez. Y en toda trama hay un líder máximo, que al final está informado de todo y toma todas las decisiones. Y el líder máximo es Pedro Sánchez. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es evidente que las elecciones en Galicia cambiaron el ánimo del PP, que, consciente del desgaste que el caso Koldo le va a provocar al gobierno, van a seguir con esto toda la semana. Sí, ofensiva absoluta en ambas cámaras, dicen en Génova, donde anuncian que la próxima sesión de control será un tercer grado al gobierno sobre este caso. Feijóo tiene previsto preguntar a Sánchez cuántos escándalos más puede soportar el Ejecutivo, y en el mismo sentido preguntará el resto de su bancada a ministros como Bolaños, Marlaska u Óscar Puente. Porque en el PP, en el fondo, Ángels, dan a Ábalos por amortizado y su estrategia pasa por apuntar directamente a Sánchez y a sus ministros. Si Elías Bendodo situaba el sábado al presidente como líder de una trama, Carmen Fúnez, la número 3 del partido, hablaba ayer de un Sánchez que no puede actuar contra Ábalos porque está extorsionado. Señor Sánchez, sin rodeos, sin tapujos, ¿por qué no le pide públicamente el acta de diputado al señor Ábalos? Un presidente extorsionado, ahora también por Ábalos. Ábalos, con Santos Celdrán, con Koldo, era el equipo más íntimo que le llevó a la Secretaría General del Partido Socialista. Además, el PP, que ya anunció el pasado viernes su personación como acusación particular en la causa, estudia la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Senado. Mariela, gracias. A vosotros. El gobierno valenciano va a aprobar hoy en un pleno extraordinario las ayudas directas para las familias que perdieron sus viviendas y todo lo que había en ellas en el incendio de Campanar del jueves pasado. Hoy los Reyes van a ir a Valencia, como anunció anoche en el Mobile en Barcelona Felipe VI. Tenga un recuerdo lleno de emoción para las víctimas, para los heridos, sus familias y seres queridos. El luto de toda Valencia es el luto de toda España. Y así lo queremos trasladar mañana por la tarde, la reina y yo, cuando compartamos allí con los valencianos su duelo y su dolor. Está ya casi listo el edificio que va a alojar a los vecinos que se quedan sin nada. Valenciana Talents, buen día. Buen día, es un edificio de 131 viviendas de propiedad municipal. Se compró este verano para destinarlo a alquiler social, es nuevo y durante los últimos días se han dado de alta los suministros. Se está equipando gracias a la colaboración de distintas empresas. Además de las ayudas que apruebe la Generalitat, ayudas económicas de entre 1.000 y 1.500 euros para alquiler y otras de entre 6.000 y 10.000 para gastos diversos, el Ayuntamiento de Valencia tiene previsto anunciar hoy más ayudas, tanto en las autonómicas como las locales se tramitan en una ventanilla única. Lo anunciaba la alcaldesa María José Catalá. Es decir, nos hemos coordinado con la Generalitat de forma que el único lugar al que tienen que acudir, la única ventanilla y las únicas de forma centralizada y el único punto es este. Mientras sigue la investigación judicial que va a permanecer bajo secreto por lo menos durante un mes. Así estamos empezando la última semana de febrero, que trae lluvias y vientos, Jordi. En la mayor parte del país se tratará de chubascos, sobre todo durante la tarde, de corta duración. Durante la mañana la lluvia, como pasa ahora mismo, se irá desplazando de oeste a este por Andalucía y será en el Cantábrico donde la lluvia va a caer con más persistencia e intensidad. Especial atención en Asturias, en la cordillera cantábrica. Esperamos acumulaciones en algunos puntos de más de 50 centímetros, sobre todo en las cotas más altas, pero es que a ratos la cota de nieve bajará hasta los 700 metros. Y también destacables las tormentas que durante la tarde, como pasó el sábado, pueden dejar mucho granizo pequeño en la mitad este de Cataluña. Hay dos guerras que definen desde hace tiempo el mapa para entender el mundo, y aunque hay novedades en ellas, que ahora repasaremos, en realidad podrían resumirse en que esas guerras se estancan. Se estanca el conflicto de Ucrania, que acaba de cumplir 2 años desde el inicio de la invasión rusa, y también en Gaza, donde se habla de un alto el fuego que no llega nunca, mientras en realidad Israel piensa en la manera de atacar Rafah.
Vamos a empezar en Ucrania, donde fue Volodymyr Zelensky el que por primera vez cifró el número de militares ucranianos muertos en estos 2 años de guerra, 31.000. E incidió en que si no llegan más armas de Occidente, Ucrania corre el riesgo de perder la guerra. Enviado especial Nicolás Castellano. Lo visible en cementerios de todo el país, con tumbas recientes, con insignias militares y con banderas, se ha transformado por primera vez en una cifra oficial. 31.000 soldados muertos. Esa es la cifra que ha dado por primera vez el gobierno ucraniano. Lo hacía Zelensky en una comparecencia en la que ha reclamado con mayor celeridad la llegada de armas. Dice que esa ayuda de Estados Unidos bloqueada debería llegar en el plazo de un mes para no perder más en el campo de batalla. En referencia a los planos rusos, asegura que a final de mayo, incluso en verano, estaría planeando Putin una nueva ofensiva. Asegura que para frenarla necesita la ayuda urgente también de Europa. Zelensky ha vuelto a pedir más patrios para intentar neutralizar a la aviación rusa y también ha asegurado que no está dispuesto a negociar con Putin porque considera que una persona sorda y una persona que mata a sus oponentes no es alguien con quien se pueda uno sentar a firmar un acuerdo de paz. De la guerra de Gaza, el gobierno de Netanyahu se ha reunido esta madrugada, según la prensa israelí, para discutir la operación terrestre sobre la ciudad de Rafah, de la que se viene hablando desde hace semanas. Ese plan incluiría lo que pidieron los Estados Unidos, la evacuación de los casi 1,5 millones de palestinos civiles que buscan refugio en esa ciudad, la más al sur de la franja y donde muchos se han refugiado desde el inicio de la ofensiva. En paralelo están las conversaciones para alcanzar una tregua, algo de lo que también se habla desde hace semanas, pero de lo que no hay ninguna concreción. Las negociaciones se retoman esta semana en Qatar, mientras los civiles siguen muriendo por los bombardeos de Israel. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Los contactos multilaterales en París en los últimos días han prosperado y esta semana será Qatar la que acoja una nueva ronda de negociaciones para un alto el fuego en Gaza. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, era optimista este domingo en la CNN. Aseguraba que las partes han acordado unas líneas básicas y que confían que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo firme. La propuesta que está sobre la mesa contempla la liberación de unos 40 rehenes de Hamás por entre 200 y 300 palestinos en cárceles israelíes en una primera fase. Hamás ya tiene una lista de nombres aprobada por Israel. Sea como sea, Netanyahu mantiene su amenaza sobre Rafah. Si hay acuerdo, retrasaremos la ofensiva, aseguraba este domingo en la televisión norteamericana, sin renunciar en ningún momento a entrar en la ciudad en la que se hacinan 1,5 millones de desplazados gazatíes. Las previsiones de este lunes es relevante esta porque hoy España va a intervenir en las audiencias que está celebrando la Corte Internacional de Justicia en el proceso, lo recordarán, que abrió Sudáfrica sobre la guerra de Israel y sobre Gaza y en el resto de territorios palestinos. El objetivo de este proceso es que la Corte diga si la ocupación israelí en la franja es legal o no lo es. Y en Estados Unidos, la republicana Nikki Haley se mantiene en la carrera de las primarias pese a que Donald Trump le haya ganado incluso en su feudo en Carolina del Sur, donde ella fue gobernadora. Haley aguanta de momento, pese a todo, hasta el próximo supermartes, la semana que viene, cuando 15 estados irán a las urnas. Trump celebra el resultado y ya ignoran sus mítines a su rival republicana y centra sus mensajes en decir que va a echar a Biden en noviembre de la Casa Blanca. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. El malestar del campo va a llegar hoy de nuevo a Bruselas con la reunión de los ministros europeos de Agricultura, a los que preocupa el auge de las formaciones ultras que están capitalizando buena parte de esas protestas. Como saben, en junio hay elecciones europeas. Se esperan protestas allí en Bruselas. Aquí la protesta que han convocado esta mañana las principales organizaciones agrarias del país se espera en este caso en Madrid, en la capital, donde la movilización empezará a media mañana frente a la sede del Ministerio de Agricultura y llegará ya luego a las puertas de la sede española de la Comisión Europea, que está en el Paseo de la Castellana. Las asociaciones mayoritarias confían en que la presión y la negociación con el Ministerio traigan nuevos cambios que alivien la burocracia de la que se quejan, aunque algo que ha quedado demostrado estos días son las diferencias entre colectivos de agricultores. Carlos Sevilla. Las 3 principales organizaciones agrarias llegan a su 4ª semana de movilizaciones tras conseguir una serie de compromisos del Gobierno y pendientes de si el ministro Planas los defenderá con éxito en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea de hoy, donde se hablará sobre la flexibilización y la simplificación de la PAC. Para hacer presión
profesión, Asaja, COAG y UPA, han convocado para esta mañana una tractorada por el centro de Madrid que terminará frente a la sede de la Comisión Europea. Una tractorada en Madrid que llega después de la convocada la semana pasada por Unión de Uniones, que rechaza la negociación de las grandes organizaciones con el ministro y que ha aprovechado las protestas de estos días para reivindicarse como la verdadera representante del campo. Y a las convocatorias de Unión de Uniones se suele sumar la plataforma 6F, vinculada a la ultraderecha y a Vox, que apenas tiene ya poder de convocatoria después de su asamblea en el Metropolitano del 10 de febrero, donde su portavoz gritó a la policía: poco os mató la ETA. Más de 125.000 becarios ya están dados de alta en la Seguridad Social. Desde el 1 de enero es obligatorio que todos los estudiantes coticen por sus prácticas, sean o no remuneradas. Pero las universidades lamentan que ni las empresas ni la administración se haya hecho cargo de ese coste. Adela Molina. Las universidades han tenido que contratar personal, invertir en plataformas informáticas y asumir los como máximo 10 euros anuales que supone la cotización de cada uno de sus estudiantes. Los rectores lamentan que empresas y especialmente organismos públicos no se hayan hecho cargo como establece la ley. María Antonia Peña es la presidenta de Asuntos Estudiantiles de la Conferencia de Rectores y rectora de la Universidad de Huelva. No se puede contar ni con la administración ni con las empresas para que asuman esta responsabilidad. Hemos tenido que hacerlo las universidades por nuestro compromiso institucional con nuestro estudiantado. Estamos hablando de prácticas curriculares, necesita sus prácticas para graduarse. Según datos del Ministerio de Seguridad Social, ya hay 126.200 becarios dados de alta. Los campus esperan recibir esta semana las instrucciones para poder resolver las últimas dudas que tienen. Hablamos de estudiante, pero es que estudiantes pueden ser personas que son también ellos empresarios o trabajadores por cuenta ajena o personas que están cobrando prestaciones. El Gobierno extendió hasta el 31 de marzo la obligación de notificar las altas de los becarios para dar tiempo al sistema a adaptarse a las nuevas exigencias. Y hoy se inaugura en Barcelona una nueva edición del Congreso Mundial del Móvil centrado en los avances en inteligencia artificial. Sobre eso, el Gobierno asegura que trabaja en desarrollar un modelo de esta tecnología entrenado en español y también en las lenguas cooficiales del Estado. Y en 10 minutos el abierto. Hoy con Ignasi Guardans, Estefanía Molina y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.